Bueno, bienvenidos. Nuestro tema del día es la historia de la filosofía. Ahora haremos un breve recorrido para ubicarnos en los periodos de la historia de la filosofía y en algunos de los problemas abordados en estos espacios. Bueno, iniciemos con la filosofía antigua. Como vemos, hay una cantidad de autores representativos y hablamos de filósofos griegos. No quiere decir que la filosofía no se diera en ninguna otra parte del mundo, sino que fueron los griegos los primeros en escribirla y darla a conocer, rompiendo paradigmas y yendo más allá de la respuesta que les daban en su época la religión, en este caso la mitología, eh, la estructura política, entre otros. Entonces, la filosofía nació en Grecia aproximadamente 600 años antes de Cristo. Eh, Aclaro que el impulso de filosofar, de generar razonamientos, de asombrarnos, de dudar frente a lo que ya existe y de preguntarnos si hay algo diferente a eso, lo ha tenido desde siempre el ser humano, pero fueron solo los filósofos griegos quienes dejaron testimonio escrito para hacerlo. Bueno, y de hecho también hay, para la época, hay pensamiento filosófico en China, pero por ahora vamos a abordar la línea clásica. Este primer periodo se identifica o caracteriza por dos grandes preguntas. La primera pregunta es la pregunta por el universo, que yo lo llaman la cosmología, ¿cierto? Cosmos, de hecho, es una palabra griega y en español significa universo. Entonces todos estos primeros pensadores se preocuparon por encontrar un principio único de las cosas, denominado Arge. También hay un periodo antropológico en el cual el asunto deja de ser ese universo, bueno, está ahí presente, pero la reflexión va más centrada en el hombre y sus relaciones con el otro, el asunto político. Entonces, desde ahí viene la felicidad, cómo debería ser el gobierno, la ética y una cantidad de cosas. Entre los autores representativos tenemos a unas escuelas. Estas escuelas, si bien como tal no son colegios, tales como los conocemos, se refieren a grupos de pensadores, los denominamos escuelas porque muchos de ellos vivieron en algún lugar, en un lugar cercano. Por ejemplo, hay unos pensadores como Zenón, que era de Elea, entonces a varios pensadores que vivían y que vivían por la misma ciudad, en este caso las polis griegas, algunas de ellas hoy pertenecerían pues a Turquía, pero para la época se consideraban de la Hélade. Se consideraban entonces los eleáticos, los jónicos, los pitagóricos, que fueron como tal casi que una secta religiosa, y cada uno de ellos dio su propio principio o arjé del universo. No todos vivieron en la misma época, algunos son más antiguos que otros, pero vamos a reconocer algunos de ellos. Entonces tenemos a los milesios, entre ellos a Tales de Miletro, Anaximandro y Anaxímenes, cada uno con su propia respuesta ante el principio del universo, el agua, aire y el apeirón. Tenemos a los pitagóricos, cuyo principal líder fue Pitágoras. Tenemos a los eleatas, entre ellos Zenón y Parménides. Tenemos, por ejemplo, otro pensador, Heráclito. Tenemos a los pluralistas, como Anaxágoras, que dieron su propia respuesta al origen a la estructura del universo y acuñaron la palabra átomo como parte única o parte más pequeña. Entonces tenemos a Empédocles, Demócrito, y tenemos ya los pensadores. Esos son los presocráticos, o sea, antes de Sócrates, de la reflexión esta humanista. Y luego tenemos a los sofistas, que fueron los opositores de Sócrates. Recuerden que es un pensador bastante interesante, es uno de los, digámoslo así, un filósofo que uno de los más reconocidos, y muchos recuerdan una frase que se le atribuye, que es: solo sé que no sé nada o solo sé que nada sé. Recuerden que Sócrates nunca escribió nada, entonces las referencias que tenemos han sido las reconstrucciones de sus discípulos, ¿cierto? Entre ellos el más destacado Platón. Los sofistas, entre ellos tenemos a Protágoras y Gorgias, tenemos a Sócrates y a su discípulo Platón. A su vez, Platón tuvo otro discípulo que es Aristóteles, pero aquí no vamos a ahondar como en las ideas y reflexiones de cada filósofo porque sería un video muy extenso, ¿cierto? Son pensadores muy prolíficos. Y tenemos otra rama, es, digámoslo así, otra vertiente que se ocupa de la felicidad, y son los estoicos, los epicúreos, los escépticos y los cínicos. Bien, esa es básicamente como la mirada general de la filosofía. Las imágenes son de una presentación denominada Etapas de la Historia de la Filosofía de Felipe Vázquez en Leadership. Bueno, tenemos otra etapa de filosofía que va aproximadamente desde el siglo V al siglo XV, es decir, 1000 años,
que también coincide con la historia de la filosofía y la filosofía medieval. En toda esta etapa, como saben, en Europa estuvo marcado por el pensamiento católico, incluso llegado al punto de que se condenaba todo aquello que atentara contra el dogma religioso y por eso se creó la Santa Inquisición. Entonces vamos a ver cómo surgen dos vertientes principales. Se sobreentiende que si nadie sabía leer y escribir, pues quienes eran los invitados a pensar y escribir eh, sobre la filosofía o hacer las reflexiones filosóficas, pues eran los sacerdotes, ¿cierto? En este caso monjes y de diferentes comunidades religiosas. Entonces aparece el neoplatonismo que retoma las ideas de Platón, el aristotelismo que retoma las ideas de Aristóteles, todos estos filósofos y religiosos centraron sus ideas digamos, en establecer un puente entre la fe y la razón, es decir, cómo justifico mis creencias religiosas de una manera razonable y argumentada. Y pues el asunto principal son asuntos metafísicos como la existencia del Dios, de más allá, del alma, la justificación de algunas acciones, de la justicia, la libertad, pero desde vinculadas desde su principal libro, que en este caso es la Biblia, es decir, intentaron hacer razonable la religión, ¿cierto? Entonces tenemos por acá la patrística encabezada por, que significa padres de la iglesia, con San Agustín de Hipona, y la escolástica, que viene de la palabra escuela, con Santo Tomás de Aquino. Algunos de los otros filósofos de la época, por ejemplo, del Imperio Bizantino, que es lo que hoy se conoce como Turquía, también parte de Rusia. Tenemos a Pedro Abelardo, Nicolás de Cusa, Escoto de Erigena, Averroes, Maimónides, San Alberto Magno, San Buenaventura, el nominalismo, que aparece Guillermo de Ockham. Bueno, aquí no pusieron, en el esquema no aparece Santo Tomás de Aquino, pero bueno, es uno de los más representativos de la época. Entonces, tenemos que todos estos temas son relacionados con las creencias religiosas y la pregunta es si sí lograron establecer ese puente entre fe y la razón. Bueno, este periodo fue muy extenso, centrado pues en la historia lo llaman el periodo oscuro, pero luego sí un periodo un poquito más corto, el siglo XV al siglo XVIII, y es la filosofía moderna. Se suele señalar que Descartes inaugura la filosofía moderna con su cogito ergo sum, pienso luego existo, y con esa duda metódica, es decir, él implementó un sistema como un método para hacer filosofía desde el cual había que derrumbarse todos aquellos preconceptos para fundar alguno nuevo y dudar hasta de los más básicos. Pero de lo único que no se podía dudar era de que estaba dudando, es decir, de que estaba reflexionando, y eso era prueba de la existencia del ser humano, ¿cierto? Bueno, en la historia de la filosofía moderna el asunto cambia, es el asunto de la teoría del conocimiento de epistemología. Hay varios temas, entre ellos el asunto del saber, de la verdad, ¿cierto? De cómo crear conocimientos certeros y qué método utilizar. Para esta época se inauguran muchas de las ciencias y el método científico relacionado pues con René Descartes. Está la discusión de, bueno, de dónde provienen esos conocimientos, de mi acercamiento con la realidad o de solo mi pensamiento, o es que acaso tengo ideas previas. Entonces apareció el empirismo y el racionalismo. Dentro del empirismo también encuentran unas teorías políticas, entre ellas el contractualismo, que vamos a ver en esta guía, donde son formulaciones para poder entender la organización del Estado y dan vías para que el Estado funcione mejor. Recuerden que estamos en una época donde en Europa básicamente predominan las monarquías absolutas. Entonces lo que están buscando es una forma en que el poder sea ejercido de mejor manera. Entonces aparece Hobbes, Locke, Hume, también aparece implícito en todo esto una visión de ser humano. Hombre, el hombre nace bueno, la sociedad la corrompe. Y aparecen pues varios autores en diferentes posturas. Tenemos como representantes al racionalismo a Descartes, Spinoza y Leibniz, quienes también formulan su propia idea de Dios, porque sigue esa gran pregunta, ¿cierto?, de cómo probar la existencia de Dios, qué atributos tiene y cómo esto está relacionado con el conocimiento del mundo. Y tenemos el idealismo trascendental,
que es filosofía, es finalizando el periodo, y entonces aparece Immanuel Kant, donde ya no se pregunta por esto, sino por, bueno, y nuestra estructura mental, ¿qué nos permite hacer nuestra estructura mental? Nos permite llegar a un conocimiento verdadero. ¿Y cómo son nuestras estructuras mentales? Yo creo que esto es fundamental para una época donde la neuropsicología no existía y donde lo que están intentando buscar son fallas en el razonamiento porque el ser humano se equivoca, ¿cierto? Y tenemos a Hegel, que va más de la mano del nacionalismo, donde habla de el Estado como absoluto, entonces es más una teoría política. A Hegel también lo apodaron el oscuro por su forma de escribir, que a veces es difícil de entender. Y finalmente tenemos a la filosofía contemporánea, llamamos contemporáneo a todo el siglo XX hasta ahora, bueno, siglo XIX hasta ahora, hasta el XXI, estamos en filosofía contemporánea, en donde aparecen muchas reflexiones diferentes marcadas por la influencia de las guerras mundiales, del cambio, de los cambios tecnológicos, el ensayo de filosofías que ya han sido derrumbadas, que no existen, ni otras preguntas, incluso la pregunta por si era necesario pensar en metafísica, si no podemos dar respuesta. Entonces aparecen diferentes corrientes, entre ellas el idealismo, el empirismo, eh, el existencialismo, la fenomenología, la escuela de Frankfurt, la hermenéutica, el estructuralismo, entre otros, que también abordan el estudio del lenguaje como una fuente permanente de cambios en las relaciones sociales, aportan pues a la teoría política, al concepto de ciudadanía que estamos abordando y a problemas como el de la justicia, la equidad. Aparece el marxismo, teorías que son implementadas por países y que en el papel suenan muy bonitas. Cuando digo bonitas me refiero suenan a sociedades más justas e igualitarias, pero en su aplicación requieren una cantidad de cosas que a veces hacen que no sean exitosas y que repercuten pues en la vida de las personas, como el caso de varios países donde se ha implementado y no ha sido funcional. Aparece el liberalismo, eh, teóricos del sistema capitalista, críticos del sistema capitalista. En la actualidad existen muchos filósofos que se preguntan por la influencia de estos cambios, como la pandemia, pero que por ahora no lo vamos a abordar aquí. ¿Listo? Ese es el resumen. Ahora prepárate para resolver las preguntas si estuviste atento.